Hola mis Darkmores, yo soy mi Morningstar y esto es el Grimorio Geek, el podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos, rol y todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás por aquí, recuerda seguirnos, activar la campanita de notificaciones o invocar tu demonio personal, lo que te funcione mejor para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu Grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza y en el video de hoy hablaremos sobre la rueda del año, la festividad de Yule. Pero antes de comenzar, ya saben que leemos algunos comentarios que nos han dejado en los videos pasados. @RafaSegura2505 nos comentó: 90% de mis dados son Kraken Dice y ahora tengo la necesidad impetuosa de conseguir estos. La verdad es que esta edición que sacaron para la Comic Con de San Diego de este año sí están bien bonitos, 100% recomendables. @Cuchonaba, Cucho, como siempre aquí, uy, te amo bien cabrón, nos comentó: morí con esos dados, vayan a Yacalópez, grandes recuerdos. Sí, vayan a Yacalópez. La verdad es que pues, la última edición de Yacalópez fue la Yaca navideña, que fue el fin de semana del 7 de diciembre. Entonces este año ya no va a haber más Yacalópez, pero estén al pendiente del calendario del siguiente año. Yo se los voy a estar compartiendo porque ahí vamos a estar pues dando conferencias, en mesas de rol, hay muchas sorpresas, la neta se pone bien chido. Ahora sí vienen, como ya saben, los avisos antiparroquiales. Primeramente, pues el anuncio de la casa para recordarles que tenemos Patreon y que contamos con 3 niveles de suscripción para que tengan de dónde escoger. Ahora, ¿qué van a encontrar? Pues de entrada en nuestro Patreon van a encontrar ahora sí que contenido descargable gratuito, de paga, y en todos los niveles, no importa el que ustedes escojan, van a tener acceso a artículos sobre historia de la brujería y el ocultismo, y también sobre temas de rol para que ahora sí tengan harto material para que sus personajes de clase mágica pues sean los más chingones de la mesa, ¿no? Y pues también pueden acceder a descuentos en los productos de nuestra tienda y su nombre aparecerá al final de nuestro programa. Si optan por la suscripción más alta que tenemos, por decirlo de alguna forma, pues van a tener acceso anticipado a nuestro contenido y material de forma gratuita. Como ya les había comentado, tenía como la idea de subir videos tipo clases, ya estoy desarrollándolos, espero poco a poco irlos subiendo ahí también al Patreon. Y ya que andamos en estas, pues también les recuerdo que los viernes cada 15 días, pues Rudy y Moa estamos dando las noticias más ñoñas del momento en el noticiero, así que pónganlo en su calendario porque siempre nos da mucho gusto verlo en los comentarios en vivo. El próximo episodio va a ser hasta el 26 de diciembre, me parece. Entonces, espero verlos por allá. Y finalmente, pues les recuerdo que si les gustan las playlists así tipo Lofi para estudiar o para ponerse a chambear con musiquita así de fondo, bien mística, mágica musical, pues dense una paseadita por nuestro canal que es Coven Lofi. Pueden encontrarlo en YouTube como @CovenLofi o en la parte de hasta abajo de nuestro canal, en la sección de canales recomendados, donde también está el canal de Rudy, por cierto. Ahí está la liga directa. Y ahora sí, pasando al objeto geek de este episodio, estuve pensando qué mostrarles y la verdad es que opté por mi Buffy de crochet. Por ningún motivo en particular, solo para que vean qué bonito es. Mírenlo. Con su pentagrama en la cabeza, véanlo. Está súper lindo. Y pues aprovecho para hacerles comercial de que si no han visto el episodio de Quién es Baphomet, que es el episodio anterior, pues vayan a darse una paseadita en nuestro canal para que puedan descubrir quién es este personaje que hoy en día ya también es súper kawaii, ¿no? Y pues también es un atento recordatorio a que consuman productos hechos a manos por parte de artesanos mexicanos. Lo hecho en México, la verdad es que está súper bonito, y cada vez que ustedes apoyan a un emprendedor o a una emprendedora en este tipo de cositas, aparte de que les levantan muchísimo el ánimo, les ayudan mucho pues a sus finanzas y a su economía personal. Entonces, quieran a sus artesanos locales, visiten sus bazares locales y denle mucho amor a los emprendedores súper mega independientes que están en estos bazares echándole todas las ganas del mundo para vender sus productos.
Y pues terminado esto, nos arrancamos. Bueno, pues típico, que cuando llega diciembre todo el mundo se deja llevar por el frenesí de los villancicos, las luces de colores y el olor a la canela. Es más, ya incluso podemos ver cómo la Navidad invade los supermercados desde finales de octubre y pues pocos recuerdan que detrás de esta versión tan brillante y consumista hay un eco mucho más antiguo, más salvaje y más oscuro que es justamente pues la festividad de Yule. Porque antes de los pesebres y las cartas a Santa Claus, o Satán si eres disléxico como Moa, pues el invierno era una época de fuego y sombras, de banquetes ofrecidos a los dioses, de sacrificios para asegurar que el sol regresara y de historias que hablaban pues de cazadores espectrales atravesando el cielo en la noche más larga del año. En otras palabras, Yule era algo así como el DLC pagano del invierno, como un tipo de expansión espiritual cargada de simbolismo, mitología y ritual, donde el miedo y la esperanza convivían como buenos enemigos jurados. El origen de Yule se remonta a tradiciones nórdicas y germánicas precristiánicas, cuando las comunidades del norte celebraban el solsticio de invierno, el momento exacto en el que la noche alcanzaba su máxima extensión antes de ceder, pues el regreso gradual de la luz. No se trataba solo de observar el calendario astronómico, sino de honrar el renacimiento del sol y con él la promesa de supervivencia en medio del frío. Es así que Yule era una fiesta de fuego en un mundo helado, una forma de mantener viva la chispa de la esperanza cuando el paisaje parecía dormido o muerto. Los pueblos encendían enormes hogueras o el célebre leño de Yule, que es un tronco que se quemaba lentamente durante 12 noches, simbolizando la resistencia a la luz en medio de la oscuridad. Si lo pensamos bien, era como una precuela mística del árbol navideño, ya saben, este símbolo de conexión entre el cielo, la tierra, entre lo que muere y lo que renace, ¿no? En la mentalidad nórdica, el tiempo del solsticio no era un simple cambio de estación, sino un portal liminal. En estas noches de invierno, el velo entre los mundos se volvía más delgado y tanto los dioses como los muertos podrían cruzar el umbral. Es por eso que Yule no solo se festejaba, sino que también se temía. Se hablaba de eventos como por ejemplo de la cacería salvaje que era encabezada por Odín en un aspecto de él como se le conoce como máscara deífica con el nombre de Jolnir, nombre que por cierto da origen a la palabra Yule. Odín como Jolnir no era el sabio de barba blanca que nos imaginamos sentado en su trono de Asgard, sino que era más bien un espectro errante que liberaba una tropa de fantasmas, dioses y criaturas en una cabalgata por los cielos. Y aquellos que veían pasar esta cabalgata, pues corrían el riesgo de ser arrastrados con ellos o de recibir profecías imposibles de evitar. En cierto modo, era como si la mitología nórdica hubiera inventado su propio evento crossover, ¿no? Un tipo de multiverso invernal donde el inframundo y el mundo de los vivos se mezclaban bajo el mismo cielo helado. Las celebraciones de Yule también estaban profundamente ligadas a la fertilidad y a la renovación. Las comunidades sacrificaban animales para asegurarse que el ciclo agrícola pues renaciera con la primavera. Cada brindis, cada canto, cada fuego tenía un propósito mágico: alimentar el sol en su momento más débil para que pudiera volver a brillar con fuerza. Diosas como Frigga o Holda eran invocadas como protectoras del hogar, mientras que los espíritus domésticos, los Landvættir, eran honrados con ofrendas. Es interesante ver cómo en la cosmovisión nórdica no existía una separación radical entre lo sagrado y lo cotidiano. Encender una vela o colgar ramas verdes no eran decoración, era magia. Algo muy parecido en realidad a lo que hacemos algunos fans cuando encendemos velas frente al monitor antes de una batalla difícil. Y si ustedes no lo hacen, déjenme decirles que yo sí. O cuando necesitamos renderizar un video, mea culpa también. De hecho, están hasta las veladoras para renderizar videos. La intención es la misma: pedirle al fuego que te acompañe, que no te tonte la PC o de paso que te proteja del invierno.
Con la expansión del cristianismo en Europa, Yule fue absorbido y reinterpretado dentro de la narrativa bíblica, un proceso que vemos ver casi como un reskin cultural, ¿no? La iglesia entendió que erradicar completamente las viejas costumbres era inútil, así que decidió apropiarse de ellas y darles un nuevo contexto. Los banquetes de Yule se convirtieron en cenas navideñas, los adornos verdes, símbolos de la vida en medio del frío, se transformaron en guirnaldas y árboles decorados. Y el fuego del deño del Yule pues pasó a representarse en las velas de Adviento. Incluso el propio Santa Claus puede rastrearse parte de su linaje hasta Odín de Yule. Ambos viajan por el cielo del invierno, recompensan a los buenos, castigan a los malos y están rodeados de criaturas que ayudan o castigan según el comportamiento. La transición de Yule al espíritu navideño fue en realidad una fusión entre mito, propaganda y necesidad cultural. Mientras tanto, en Islandia, las historias de Yule conservaron un tono mucho más oscuro. Los Jólasveinar o los chicos de Yule eran originalmente 13 traviesos trolls que visitaban las casas durante las noches previas al solsticio. Algunos robaban comida, otros asustaban al ganado o acechaban a los niños malcriados. Con el paso del tiempo, el cristianismo los domesticó, literalmente convirtiéndolos en una especie de mezcla entre duendes y ayudantes de Santa. Pero su madre, Grilla, nunca perdió su esencia aterradora. Una ogresa que devoraba niños desobedientes, recordándonos que incluso las fiestas de luz tienen su contraparte sombría. Porque eso es Yule en esencia, una celebración del equilibrio entre la vida, la muerte, la oscuridad y la luz. En el contexto del ocultismo contemporáneo y las religiones neopaganas, Yule ha recuperado su carácter místico y simbólico. En la Wicca, por ejemplo, se celebra como el renacimiento del dios solar tras su muerte en Samhain, mientras que la diosa encarna el útero de la necesidad y de la obscuridad de la cual emerge esta nueva luz. En la tradición Asatru se honra a los ancestros y a los dioses nórdicos mediante brindis rituales y hogueras que simbolizan la victoria del fuego sobre la noche. Para muchas personas que siguen caminos de mano izquierda, Yule representa algo más íntimo, el reconocimiento de la oscuridad interior como terreno fértil para el cambio. No es solo el renacimiento del sol, sino el del individuo que tras su propia noche larga decide encender su llama y seguir avanzando. Yule entonces no es simplemente pues el abuelo pagano de la Navidad, sino un espejo de lo que significa resistir y renacer en un mundo que asocia el invierno con la depresión o encierro. Yule nos recuerda que hay belleza en la oscuridad y que sin ella no habría estrellas, ni fuego, ni amanecer. Por eso, aunque el capitalismo nos haya vendido el invierno como una época de descuentos y luces LED, el verdadero espíritu del solsticio sigue vivo en estos pequeños actos de esperanza. Una pequeña vela prendida, una bebida compartida, una historia pues contada junto al fuego. Porque al final de cuentas, Yule no celebra el sol que brilla afuera, sino que en realidad lo que celebra es esa flama de esperanza y de luz que brilla dentro de cada uno de nosotros. Y pues cuando pensamos en Yule desde la mirada contemporánea, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es esta mezcla curiosa entre el ambiente cálido de Navidad y una vibra más antigua, como más mística, donde el fuego, la oscuridad y la nieve pues son símbolos antes que decoraciones, ¿no? Es más como si detrás de cada escena navideña con chocolate caliente y luces hubiera como un tipo de glitch mitológico esperando ser notado, una sombra ancestral que todavía respira entre los villancicos. Y no es casualidad que esa sombra haya encontrado un segundo hogar en la cultura pop y geek, porque si hay algo que este tipo de narrativas hace muy bien es reinterpretar lo mítico bajo sus propias reglas, convertir lo sagrado en aventura y lo simbólico en quest. Yule, en este sentido, se ha convertido en un escenario perfecto para la fantasía contemporánea. La batalla entre luz y obscuridad, los monstruos del invierno, los rituales de fuego, la idea de renacimiento en medio del frío, sin duda todo está tan presente en la mitología nórdica como en sagas que hoy consideramos parte del canon. Solo hay que mirar, por ejemplo, a The Witcher para notar cómo el espíritu de Yule sigue corriendo por las venas de la fantasía moderna. En este universo, el invierno no es solo una estación, sino una presencia mística, una entidad casi viva que trae consigo muerte, transformación y, cierto modo, limpieza. La cacería salvaje aquí funciona como una alegoría del tiempo y del destino, una fuerza imparable que barre con lo viejo para dar paso a lo nuevo.
Y en God of War Ragnarok, la idea de que el fin del mundo también es un reinicio cósmico refleja la esencia misma de Yule, que siempre fue una celebración de que menciona justamente de que todo lo que muere pues tiene que renacer. Kratos y Atreus se enfrentan no solo a dioses y monstruos, sino a ese mismo principio del solsticio, la necesidad de atravesar la noche más larga para encontrar la luz. Si saltamos Skyrim, este clásico eterno que parece diseñado para que cada jugador viva su propia saga invernal, encontramos las mismas raíces simbólicas. Templos encendidos en medio de de la nieve, dragones que pues representan ciclos antiguos y la sensación de que incluso en un mundo helado el fuego sigue siendo la última línea de defensa. ¿Quieren una referencia quizás un poco todavía más evidente de cómo esta idea de muerte y renacimiento yace escondida en la nieve? Bueno, pues, ¿qué les parece la frase célebre de Winter is coming? Todo el escenario de traiciones, reencuentros, transformaciones y entidades invernales son la narrativa principal de Game of Thrones. El cine también ha mantenido viva esta vena de pagana del invierno, aunque ya la haya disfrazado pues con guirnaldas y villancicos. Películas como Krampus del 2015 recuperan el antiguo demonio de Yule, una figura mitad bestia, mitad justiciero sobrenatural que castiga a los niños desobedientes y recuerda a los humanos que el invierno no es solo un tiempo de regalos, sino también de reflexión. En el folclore alpino, Krampus es otra de las caras de San Nicolás y su función era mantener el equilibrio, luz y sombra, premio y castigo. Lo mismo pasa con Frau Percha o Frau Holda, que son espíritus femeninos, partes de las comisiones de las buenas damas, que según la tradición germana visitaban los hogares durante las 12 noches de Yule. Si la gente había trabajado con dedicación durante el año, recibían su bendición. Si no, eran castigados o devorados. Son relatos que mezclan moral, miedo, magia y una trinidad que la literatura fantástica pues heredó con muchísimo gusto. Dickens, por ejemplo, en su cuento de Navidad, básicamente escribió la historia de Yule en versión victoriana. Espíritus que visitan el mundo de los vivos durante la noche más larga del año y enfrentan a un hombre con sus errores y le ofrecen la posibilidad de renacimiento espiritual. La verdad es que Scrooge no es muy distinto a un héroe de RPG, que también se está pues enfrentando a sus demonios interiores para subir de nivel. Yule también dejó un legado simbólico que se filtró de forma tan natural en nuestra cultura que a veces ni lo notamos. El árbol navideño, por ejemplo, viene directamente del concepto del árbol del mundo o Yggdrasil, ¿no? Que es el eje que conecta los 9 reinos en la cosmología nórdica. Para decorar un árbol en pleno invierno, pues no es que digamos un acto como meramente estético, sino una ofrenda a la vida, una forma de invocar fertilidad en una época donde todo parecía muerto. Las luces y las velas que hoy llenan nuestras casas tenían el mismo propósito: mantener viva la chispa solar, recordando al fuego de Yule que ardía durante las noches más frías. El leño de Yule, por su parte, era un verdadero ritual en sí mismo. Se elegía un troco especial, a menudo de roble, y se quemaba lentamente durante 12 días con la creencia de que las cenizas protegerían el hogar de la mala suerte. Y si ampliamos la mirada, descubrimos que el espíritu de Yule tiene hermanos en muchas partes del mundo. En China, por ejemplo, está el Dongxi, que celebra el solsticio de invierno con comidas que simbolizan armonía familiar y retorno de la luz, un eco perfecto del mismo ciclo solar, mientras que en la tradición celta se encuentra el Alban Artán o la luz de Arturo, que es el punto donde el rey Acebo, que es la oscuridad, cede su trono al rey de roble, que es la luz. Son versiones paralelas de la misma narrativa arquetípica, el enfrentamiento y la reconciliación entre la sombra y el amanecer. Yule entonces no es una rareza del norte, sino una manifestación de algo universal, la fascinación humana por encontrar sentido en el cambio. Quizás por eso es que Yule sigue vivo, incluso cuando ya casi nadie lo llama así, porque en el fondo seguimos siendo criaturas de fuego en un mundo de hielo, y ese fuego, aunque cambie de forma, ya sea en una fogata o en una pantalla o en un árbol decorado con luces LED, pues sigue siendo una llama de Yule, y esa chispa es la que al final del día nos recuerda que el invierno puede ser oscuro, sí, pero nunca eterno.
Como lo hemos estado mencionando, Yule siempre ha sido más que una simple festividad. Es algo así como un tipo de espejo, una especie de reflejo colectivo de los miedos, esperanzas y pues también de los ciclos que definen lo que es humano. Y es que sí, el invierno es un momento donde la naturaleza muere un poquito para renacer después. Y pues Yule es la manera simbólica en el que las culturas antiguas aprendieron a narrar esta muerte en la naturaleza y este renacimiento sin que el terror a la oscuridad pues los devorara. En lo profundo, lo que celebraban los pueblos nórdicos y germánicos no era tanto pues el regreso literal del sol, sino la victoria psicológica ante la noche, ese recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, algo pequeño como una chispa, una flama o una intención puede volver a encenderlo todo. Esa estructura mítica del renacimiento de la luz en la noche más larga, pues es tan poderosa que sigue apareciendo una y otra vez desde las epopeyas solares hasta los videojuegos, donde el héroe cae para levantarse más fuerte. Pensemos en Seiya, por ejemplo. Ese ciclo vida, muerte, renovación, traducido al lenguaje de las estrellas y de alguna forma al lenguaje cósmico, pues da a entender que todos participamos de él, incluso cuando no lo llamamos por su nombre ancestral. Lo fascinante es cómo Yule encarna la tensión entre lo sagrado natural y lo religioso institucional, una batalla que en realidad sigue ocurriendo en distintas formas hoy en día. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, encontró en Yule una tradición demasiado arraigada para erradicarse, así que en lugar de destruirla decidió absorberla. El nacimiento del dios solar pasó a ser el nacimiento del Hijo de Dios y a decir verdad, a nivel simbólico fue una jugada maestra. O sea, lo que hicieron fue conservar el arquetipo de la luz renaciendo, pero solo le cambiaron el rostro. Sin embargo, esta conversión no fue solo una adaptación cultural, sino también una forma de vaciamiento. El fuego de Yule, que originalmente representaba el poder del sol interior y de la comunicación con los ciclos naturales, pues se volvió un adorno, ¿no? Y llegamos a este punto, pues, de los intercambios de regalos, que en realidad empezaron siendo como una ofrenda a los espíritus de la fertilidad y de la abundancia, que se convirtió, pues, hoy en día en un ritual de consumo. En pocas palabras, el mito fue domesticado y convertido en doctrina. Y es justo ahí donde entra el renacimiento contracultural de Yule en las últimas décadas. Los movimientos neopaganos y ocultistas lo han rescatado no solo como una simple reconstrucción histórica, sino como una reivindicación del poder interior frente a la maquinaria del consumismo moderno. En un mundo donde diciembre se mide por ventas y luces LED, Yule reaparece como un recordatorio de que el fuego más importante no está en el centro comercial, sino dentro de uno. Las ceremonias neopaganas del solsticio, que se celebran desde Escandinavia hasta América Latina, suelen girar en torno a la idea de mantener viva la chispa, una práctica simbólica que puede traducirse tanto en un ritual con velas como en una jornada de introspección personal. En ese sentido, el Yule contemporáneo actúa casi como una resistencia espiritual, una manera de reconectarse con lo cíclico, con lo orgánico, con esa noción de que no todo tiene que ser lineal ni productivo para tener sentido. En los días más oscuros del año, en lugar de huir de las sombras, se le da la bienvenida. Y claro, en paralelo, Yule también ha sufrido su propia mutación dentro de la cultura pop, que lo ha convertido en un símbolo estético más que espiritual. Hollywood, por ejemplo, ha explotado hasta el cansancio la imagen de las navidades nórdicas, ya saben cuáles. Montañas nevadas, abetos iluminados, cascos vikingos con cuernos en tonos festivos y rituales paganos convenientemente diluidos para acompañar una historia familiar, ¿no? Películas, series y videojuegos han usado los motivos del invierno nórdico como una suerte de ambientación mística pero cómoda, donde lo ancestral se vuelve cool. Basta ver cómo Frozen, que tiene bastante simbolismo solar e incluso la misma Elsa encarna el invierno, convierte el frío en un escenario de transformación personal. No es casualidad que los héroes modernos, ya sean dioses, princesas o antihéroes musculosos, enfrenten su crisis más grande justo en medio de la nieve. Recordemos a The Revenant, ya que en la narrativa pop el invierno es el punto de quiebre que exige renacimiento.
Lo paradójico es que incluso en esta apropiación superficial, el símbolo sigue funcionando. Aunque los comerciales de Coca-Cola y los juegos AAA reproduzcan el solsticio a estética o a mercancía, algo en la estructura profunda del mito todavía vibra. Yule sobrevive, porque toca fibras que ni el marketing ni la religión organizada pueden anular. La del miedo a la oscuridad, la del deseo de renovación, la del fuego como emblema de esperanza. Es el mismo principio que hace que personajes como Jon Snow en The Game of Thrones o Geralt de Rivia en The Witcher personifiquen la chispa que sobrevive al invierno. El mito se transmuta, pero no desaparece, solo cambia de escenario, pero no de función. A nivel simbólico, el fuego de Yule sigue representando esa chispa interior que no solo ilumina, sino que calienta, y en tiempos de oscuridad emocional y social, ese fuego se vuelve metáfora de resistencia, no en un optimismo ingenuo, sino en una forma de decir, sigo aquí y sé cómo encender una vela en medio de la tormenta para sentirme un poco más seguro. Quizás por eso tantos artistas, escritores y creadores geeks se sienten tan atraídos por esta imaginería, ¿no? Porque en su núcleo la verdad es que Yule, pues es una historia sobre el poder de no rendirse. O sea, es Frodo caminando hacia Mordor con una luz que apenas si brilla, pero que ahí sigue brillando. Y si lo pensamos bien, tal vez esa sea la razón por la cual Yule sigue resonando tanto en la actualidad. No solo como celebración de un ciclo astronómico, sino como resurgimiento espiritual y como lenguaje arquetípico para hablar del presente, del colapso climático, de la crisis de sentido, de la necesidad de encontrar luz en medio del burnout. Celebrar Yule hoy no es encender un troco en honor a un dios solar perdido, sino reconocer que en medio del ruido, del exceso y de la sobreexposición, todavía hay un fuego silencioso que pertenece solo a nosotros. Y ese fuego promete pues no promete un milagro, pero sí nos está ofreciendo un proceso. El proceso de aprender a brillar en la oscuridad sin negarla. Y eso, más que una tradición, más que seguir con el reconstruccionismo y todo ese tipo de cosas, a mí me parece una forma de magia todavía muchísimo más auténtica. Vamos a darle un traguito a mi taza de café y aprovecho para presumírselas. Miren. ¡Ujujú! Juguito de lágrimas de jugadores. Bueno, creo que ustedes lo están viendo en espejo, pero eso es lo que dice. Ujujú. Díganme si les gusta, porque chance y puedo mandar a hacer unas y las tenemos ahí en Patreon. Pero bueno, regresando al tema de Yule, pues la verdad es que cuando pienso en Yule, lo hago como quien recuerda una canción así que está como de fondo y se repite y se repite y se repite. Vamos, pues es como si la melodía no cambiara con los años, pero la sensación que me da esa rola sigue siendo como que la misma, ¿no? Esa mezcla de que ya es invierno aquí en la Ciudad de México y entonces el aire está súper mega invernal, pero entonces está el sol así de este horrible de invierno que te quema la piel y dices, ay, ya es invierno, qué horrible, tengo que usar más bloqueador solar y ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, esta temporada para mí es como muy, muy privada porque me hace sentir que algo íntimo está sucediendo, ¿no? Aunque nadie más alrededor lo vea y sea solo como para mí una etapa místico-mágica musical, ¿no? Porque para mí Yule no es un día del calendario ni un checklist de decoración. De hecho, como pueden ver, no he decorado aquí en la casa. Porque es más como un rito de introspección que me obliga a parar, a apagar las notificaciones del celular por un rato y a mirar de frente en la noche sin intentar cubrirla pues con luces LED. Y no me malentiendan porque me maman las luces LED. Y es justo en esta pausa que le encuentro pues como que sentido a las cosas pequeñas, ¿no? Es que, y a las cosas pequeñas y tan minias que tú dices, ay, no manches, eso qué, ¿no? Pero para mí en este momento, cosas como encender una vela en la ventana o, no sé, sentarme a pensar en todas las cosas buenas que me pasaron durante el año para agradecerles, o también para pensar sobre todo lo malo que me sucedió o en los errores que cometí
pero no en un modo de autoflagelación, sino como un ejercicio de verdadera autorreflexión, me ayuda mucho a analizar todo desde fuera y comprender cómo es que las cosas se desenvolvieron. Y también me ayuda a comprender pues mi responsabilidad en todo lo que sucedió en el año y me obliga y me invita también, ¿por qué no decirlo?, a encontrar maneras de no volver a cometer esas faltas. Y es que, pues, estos pequeños rituales que son menos litúrgicos y más humanos, pues, al final de cuentas son la forma en la que muchos practicantes en solitario reclamamos Yule en nuestras vidas, no como un espectáculo de consumo, sino como un punto de encuentro con la naturaleza y con nuestra propia resistencia. Y hablando de encuentros, ahora desde el lado geek, pues hay una magia particular para armar una sesión de mesa, ¿no? Justo cuando llega el invierno. El ambiente se presta para campañas que huelen a sagas nórdicas, mapas cubiertos de polvo blanco para asemejar la nieve, ¿no? O fichas que representan héroes con runas o una vela que tiembla cada vez que hacemos una tirada decisiva, ¿no? Y es que en estas noches de la temporada de Yule, pues sí, se mezcla el roleplay con la narrativa colectiva, ¿no? El DM improvisa un festival de solsticio en una aldea, o los NPCs cuentan leyendas de cazadores espectrales, y los personajes resuelven dilemas morales frente a hogueras ficticias que, sin embargo, obligan a los jugadores a pensar en lo que harían en la vida real. Y es que todo esto no es solo un juego, sino es una práctica ritualizada de narración y de comunidad. Ahora, en otra esfera he descubierto que ciertas playlists, como una mezcla de Wardruna con bandas sonoras de God of War y temas folk remezclados por artistas electrónicos, la verdad a mí me funcionan súper bien como banda sonora para rituales personales, como, no sé, cocinar en silencio, escribir cartas a quienes ya no están, o preparar un altar improvisado con una figura de algún personaje que simbolice la luz que queremos invocar. Y aquí debo de admitir que la cultura geek nos provee iconos, y lo hermoso de esto es que podemos usarlos para rehacer un rito que tenga sentido para nosotros. Y claro, obviamente no puedo dejar de hablar de Yule hoy sin señalar el elefante mega neón que hay en la sala, ¿no? Que es el consumismo de fin de año. Y es que es súper fácil perderse entre promociones y algoritmos que aceleran el deseo hasta convertirlo en ansiedad, y la verdad me declaro muy culpable, porque la Navidad comercial convirtió lo sagrado en mercancía y muchas veces nos dejó como con una sensación de vacío, como si hubiéramos comprado el ornamento pero no la historia detrás de él. Por eso me encanta que yo le ofrezca una alternativa. No solo es una crítica al capitalismo, aunque también puede que lo sea, pero es una invitación a recuperar el simbolismo y la emoción por medios más conscientes. En vez de una lista interminable de regalos, ¿qué tal una lista simbólica de intenciones? En lugar de comprar por comprar, podríamos invertir en experiencias que sostengan memorias. Un regalo hecho a mano, recuerden a Paficito, o sea, estaría a todo dar, ¿no? ¿O qué les parece, no sé, un postrecito o algo que ustedes hayan cocinado? Por ejemplo, yo este año le voy a regalar a mi familia un tarro de Fire Honey a cada uno para que se puedan hacer un rico té de miel especiada, pero no sé qué se les ocurre, o sea, ¿qué tal una comida preparada con calma con sus seres queridos, o una caminata nocturna bajo la luna, o una sesión de lectura de mitos con sus compas, ¿no? O sea, este giro no tira lo moderno a la borda, solo como que trata de redirigirlo un poco. Y Yule, en ese sentido, pues se convierte en una práctica de vida, una forma de decirnos que la oscuridad no es el enemigo, sino la materia prima del renacimiento. Y esta lección es útil a nivel personal, pero también colectiva. He presenciado cómo pequeñas comunidades online organizan ceremonias de apoyo emocional durante el solsticio, con mensajes de cuidado, sesiones de escucha, hilos de memoria, y la sensación es la misma que cualquier reunión pagana. Gente encontrándose para no dejar que nadie atraviese las noches frías en soledad. Y esa es una dimensión comunitaria que he encontrado en los últimos años y que me hace creer que Yule es más relevante hoy en día que nunca, porque no podemos cambiar el clima social solo con hermandad, ¿no? O sea, no somos hippies, porque pues al final de cuentas todas las prácticas terminan siendo
prácticas políticas porque desaceleran la lógica del descarte y del consumo que tanto nos empuja. Y pues me gustaría invitarlos a que hicieran una reflexión en torno a este tema, pero ya también para cerrar el episodio de hoy, a mí también me gustaría dejarles como un consejo, ¿no? Y es que el invierno es una estación donde todo hiberna. Neta, fuera de cotorreo, paren su mundo un momento. También merecemos descansar. Olviden el tener que planear todo para el siguiente año. Dejen por un momento la lista incumplible de propósitos de año nuevo. Déjense fluir solo con la energía de la estación que neta les está pidiendo que frenen, que descansen, pero sobre todo que reflexionen y aprovechen estas fechas para hacer un trabajo de verdaderamente introspección personal. Verán que haciendo esto, sus propósitos para el siguiente ciclo serán todavía más realistas que solamente meros deseo ser o deseo hacer, ¿no? Y recuerden que la verdadera magia de esta época no es la que vende publicidad, sino que es la que compartes con otros para que ninguno tenga que atravesar la noche sin compañía. Y en estas noches largas, este gesto es suficiente para mantener la llama encendida. Así que busquen a su party, busquen a sus compas y hagan algo juntos, aunque no sea necesariamente algo grande. No tiene por qué ser algo grande, nomás converse y salir a caminar o platicarse o incluso saludar a ese compa con el que no has hablado en mucho tiempo es más que suficiente. Te puedo asegurar que te lo van a agradecer mucho. Y bueno, mis Darkmores, gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek. Apaga la fogata, agarra tu equipo y prepárate para tirar iniciativa, que aquí apenas comienza el viaje. Todavía nos esperan símbolos raros, videojuegos intensos, animes llenos de pactos mágicos, rituales, preguntas incómodas y muchísimas referencias ñoñas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like y déjame un comentario. Neta, déjame un comentario. Me encantan los comentarios, me encanta leerlos y díganme qué parte de este hechizo les atrapó más. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, manténganse bien, pero bien extraños.